Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de La Maternidad No es Color de Rosa, donde hoy, en este mes tan maravilloso de mayo, se celebra el Día de las Madres y, cómo no, darle voz también al Día de la Salud Mental Materna. Así que este episodio va a ir dedicado a esta temática, donde vamos a adentrarnos en todos estos datos maravillosos sobre este tema que muchas veces no se habla mucho. Y me encantará compartir contigo algo que vi que dice, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 25% de las embarazadas experimentan algún tipo de malestar de carácter psíquico y 1 de cada 5 madres va a padecer un trastorno de salud mental durante el embarazo y el primer año tras el parto. Las cifras podrían ser mayores, ya que es habitual la falta de detección, y por eso es que doy voz a esto, porque creo que esto que leí me parece súper importante saberlo, y por lo tanto de acompañamiento y tratamiento de problemas de trastorno de salud mental en esta etapa perinatal, que creo que es tan importante para las madres. Ya sabes que yo soy enfermera de terapia intensiva neonatal y pediatría desde los 20 años, que estoy acompañando a madres desde ese lugar, y me di cuenta de la importancia de acompañar a mujeres embarazadas en este proceso tan maravilloso, pero que a veces no le damos la importancia que necesita justamente también en el momento del parto. Ese respeto, esa empatía cada vez se ve un poco más, pero sí es verdad que hay que darle más voz y más voz a estos temas. Entonces, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, esto tiene consecuencia a largo plazo, tanto para la salud de la madre como para la del bebé y el resto de la familia. Si no has visto los episodios anteriores, hace unos episodios anteriores trabajé la importancia de embarazo consciente. Allí doy muchísima información sobre esto, del por qué es tan importante cuidar la salud mental, emocional, no nada más física, sino también el mental y emocional de la madre embarazada. Te invito a que puedas ver ese episodio si no lo has podido ver, para concientizar a la sociedad, a los sistemas de salud públicos y privados, ya a los gobiernos, sobre la importancia de cuidar la salud mental de las madres. Esto es súper importante. Desde el 2016 se celebra el primer miércoles de mayo el Día Mundial de la Salud Mental Materna, una ocasión en la que se enfatiza en la importancia de que todas las mujeres son importantes. Entonces, sin importar su origen, su raza, el nivel de ingreso, tenga acceso o no a unos... La importancia es eso, de que tenga acceso a unos servicios de salud mental perinatal de calidad. Creo que todo esto es súper importante. Ya te he dicho, el Día Mundial de la Salud Materna se celebra el primer miércoles de mayo, así que este primer miércoles de mayo vamos a celebrar la importancia de esta salud mental materna y darle voz poco a poco a esta temática. Este día tiene como objetivo de sensibilizar a la población, a la sociedad, sobre la importancia de prevenir y tratar los trastornos mentales que pueden surgir durante el embarazo y el posparto. Entonces, Carol, ¿cuál es la importancia de la salud mental materna? Pues tiene muchísimo. Aquí he buscado mucha información para poder dar voz a todo esto, porque creo que damos por hecho, ¿no? De que, bueno, somos hormonas, es normal en el embarazo. No, ya sabes que te he dicho en muchísimas ocasiones que a mí la terminología normal trato de no decirla mucho, y es como que algo me ha dado mucho ruido, y fue gracias a este patrón de decir, uy, no, esto no se puede normalizar así, tan así. Hay que buscar, indagar el por qué. Entonces, la importancia de la salud mental materna durante la gestación. La salud mental puede afectar directamente tanto a la propia madre como al bebé. Tanto el estrés, la ansiedad o la depresión no solo tiene consecuencias en la salud física de la madre, se ha demostrado que también puede influir en el desarrollo del feto y del propio proceso del parto. O sea, mira lo importante.
Ya en episodios anteriores te he hablado del sistema nervioso central, cuando estamos en lucha o huida, cuando estamos en relajación total. Y una mujer embarazada tenemos que tratar de ponerla en ese lado de que esté más relajada, contemplación, de que esté con ella. Pero lamentablemente muchas veces estamos más en accionar, en lucha, huida, nos llenamos de muchísimo cortisol, adrenalina y todo esto pues lo va a sentir nuestro bebé. Entonces, súper importante ser conciencia de esto para que cuando estés con una mujer embarazada, darle el respeto, ser empática y empático en el proceso en el que está pasando. Entonces, las mujeres que experimentan alto nivel de estrés durante el embarazo tienen un mayor riesgo de complicaciones, como puede ser parto prematuro o bebé con bajo peso al nacer. Además, las mujeres que reciben apoyo para poder manejar el estrés y la ansiedad, tiene a presentar una adecuada salud mental materna y con ello embarazos más saludables. Por eso es que es tan importante poder cuidar y priorizar esta salud mental materna, sobre todo si tienes una mami alrededor. Antiguamente es que se consentían muchísimo y yo creo que esto es lo que se tiene que seguir haciendo, ¿no? Y sobre todo, mami, si estás embarazada, permítete que te consientan, que te miman, que te cuiden. Cuídate tú también esa salud mental. Las principales causas y factores más frecuentes que pueden afectar la salud mental materna son las siguientes: cansancio, fatiga, falta de sueño, cambios hormonales, idealización de la maternidad, experiencias traumáticas del pasado, ya hemos hablado de esto en episodios anteriores, de trabajar los ancestros, conflicto familiar, antecedentes familiares o personales de trastorno mental y también puede ser pérdida de un hijo. Todo esto también lo he sacado de información, pero sobre todo también de toda la experiencia que he tenido como enfermera pediátrica, donde he acompañado a madres, como te dije anteriormente, en estos procesos tan especial como el embarazo, el parto, el posparto y también en situaciones donde su niño ha tenido que estar ingresado. Entonces es súper importante cuidar, de verdad, velar por esa salud maternal. Se estima que entre el 50 y el 80% de las mujeres sufren tristeza posparto o esta depresión posparto. También aparte de todo este cóctel hormonal que tenemos, pero también puede ser por motivos exteriores. Solemos estar muy sensible, muy vulnerable y tenemos que cuidar muchísimo eso. Algunas de las características que se manifiestan más visibles son las siguientes, como cambios y alteración del estado de ánimo, emociones y sentimientos de tristeza, de ansiedad, desesperanza, episodios de llanto frecuentes, pérdida de apetito y de sueño y descuido del aseo personal diario. A todo esto, pues imagínate una madre primeriza, todo lo siente a flor de piel, pero si también tiene más hijos, también eh, qué bonito es el estar al cuidado, por lo menos dar una mano amiga. Yo sé que todos vamos también a full, pero súper importante un mensaje, una llamada, todo eso puede ayudar muchísimo. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental materna? Cuidar la salud mental materna es igualmente de importante que el cuidado físico durante el embarazo, parto y posparto. Es súper beneficioso para el bebé y el entorno familiar también, lo social, laboral de la madre. Es fundamental que las mujeres se mantengan al margen de angustia, estrés, ansiedad durante el embarazo, obviamente durante el parto y el posparto. En caso contrario, es preciso buscar ayuda médica, terapeuta, para un desarrollo psicológico sano, así como prevenir el trastorno mental. Yo siempre lo digo, buscar ayuda si así lo necesitas. Yo en el primer embarazo, la verdad que súper bien. El parto sí fue muy complicado, lo conté en un episodio cuando empecé con todo este tema de darle voz a mis emociones. Y el posparto, bien. Tuve que también buscar esa fuerza, ¿no? Realmente me sentí muy sola, pero no me llegó a dar tristeza ni nada de eso. Pero en cambio, con el segundo niño, embarazo, bueno, fue en pleno COVID. El parto fue bien, fue programado todo en esa parte súper bien, diferente al primero, pero me dio la depresión posparto. En ningún momento en mi exterior había algo para
que se diera eso, pero la verdad es que me dio y de verdad que busqué ayuda inmediatamente para poder solventar eso que me estaba pasando. Y la ayuda puede ser mediante terapeutas, profesionales de la salud o incluso busca también ayuda si te gusta leer. A mí me gusta leer mucho y busqué ayuda en libros y personas alrededor mío donde yo me sentía segura. Entonces, el cuidado de la salud materna perinatal es importante incluir la evaluación, la atención, el seguimiento de la salud mental de la madre de acuerdo al protocolo clínicamente establecido. Aquí obviamente hago un llamado a todos estos profesionales de la salud para que poco a poco vayan implementando más esto y vayan cuidando y dando más voz a esta salud mental materna. Es necesario el mejoramiento y la dotación de los recursos destinados por el gobierno a los servicios públicos de la salud mental y psicológica perinatal. Dar voz a todo esto es súper importante para la atención a la mujer durante su embarazo, su parto, su posparto. Es esencial a la población que es menos favorecida, que habita en zonas pues rurales, fronterizas y de escaso acceso a los servicios de salud. Quiero darle voz de verdad a todos y, y ser consciente porque a veces no pasamos por algo y lo damos por hecho y todo es normal y de verdad con esto busqué información donde pueda dar voz aquí en este episodio y que se pueda compartir para tanto profesionales de la salud tener esa empatía y dar más voz a este cuidado de la salud mental materna en el embarazo, en el parto y en el posparto. Y el posparto a veces decimos unos meses y ya está. Yo creo que se puede alargar un poco esto desde mi experiencia. Entonces, recomendaciones para el cuidado de la salud mental materna. Súper importante, mami, que empieces a alimentarte de una manera más sana y balanceada. Empieza a caminar, a hacer ejercicio, obviamente de bajo impacto, porque si te hicieron una cesárea o estás de posparto, busca ejercicios poco a poco de bajo impacto, pero caminar, tratar de ir activando esas hormonas y que se empiecen a segregar esas hormonas que te van a hacer tan bien. Súper importante, dormir bien y tomar siesta durante el bebé duerma. Yo sé que esto se dice mucho y es como, pero ¿cómo lo voy a hacer con toda la faena que tengo? Lavar, limpiar, todo porque yo pasé por eso y yo soy demasiado inquieta y me costaba muchísimo, pero sí, buscar ese momento donde tu bebé se quede dormido, duerme tú también, permítete o haz una meditación en ese momento, pero cálmate, permítete relajarte, bajarle un poco esas revoluciones. Yo sé que es importante tener tu casa limpia, pero pide ayuda. Si puedes contratar a alguien, contrata a alguien. Si hay un familiar, una amiga o algo te puede apoyar, por favor, pedir ayuda. Entonces, pedir ayuda y apoyo a la pareja, por supuesto, a la familia y amigos. Y unirse a algún grupo de apoyo en madres primerizas. En mi primer embarazo no lo tuve, pero en el segundo, con todo este boom de las redes sociales, estuve en un grupo maravilloso de mujeres, se llamaba Mamis 2020, y creo que estuve también en otro, donde entre todas nos apoyábamos porque estábamos pasando pues un embarazo donde explotó todo lo de la pandemia y estábamos todas encerradas, entonces claro, se dio también pie a eso, pero ahorita hay muchísimas comunidades donde puedes buscar apoyo entre madres. Otra cosa que es muy importante cuidar la salud de mental materna es cómo, Carol, cómo cuidar esa salud maternal, mental materna, ¿no? Entonces, primero, crear un ambiente de confianza donde las mujeres se sientan cómodas hablando, esta comunidad que te digo, donde puedan hablar de sus emociones, sus miedos, sus inquietudes, sus preocupaciones, sin temor a ser juzgada. Esto es súper importante, porque siempre nos queremos ver como la madre perfecta, pero aquí quítate esa armadura de la madre perfecta, ya lo he hablado en otros episodios, quítatela y permítete dar voz a todas esas emociones, no las mantengas allí. Yo pasé muchos años tragándome muchas emociones y al final el cuerpo somatiza. Entonces, muy importante también que otra cosa puedes hacer, ofrecer apoyo emocional continuo todo el largo del embarazo, ¿no? Brindando escucha activa, empatía y validación de las emociones de la mujer.
tanto que esté embarazada como en el posparto. Y las personas que están en el parto con las mujeres también, por favor, ser empáticos. Ser empáticos, estamos pasando por un momento muy vulnerable de montaña rusa emocional donde hay miedos, hay preocupación, a la vez hay muchísima ilusión, muchísimo amor. O sea, es un cóctel de emociones entre hormonas positivas y no tan positivas, donde realmente el apoyo aquí de los cuidadores, sobre todo de la salud, el personal de salud, por favor, aquí pido alerta, alerta. Otra cosa que educar a la mujer sobre la importancia del autocuidado, fomentar hábitos de salud como la práctica del ejercicio, la relajación, mindfulness, técnicas de afrontamiento del estrés, también del miedo. Y aquí quiero presentarte, si todavía no lo conoces, mi libro Maternidad Disruptiva, donde hablo todo esto desde mi experiencia como enfermera en apoyar a madres que estuvieron pasando por procesos un poco complicados en su embarazo, por preeclampsia, diabetes, incluso depresión, momentos de miedo, de incertidumbre, porque si algo tenemos claro es que la vida no es color de rosa, la maternidad no es color de rosa y podemos estar dada por sentado, dado por hecho de que va a salir todo bien, de que todo va a ser maravilloso, pero en el exterior pasan muchísimas cosas y es súper importante. Aquí quiero compartir contigo eh, mi libro, que ya te lo mostré, aquí está en Amazon, donde lo puedes conseguir. Igual te dejaré para que lo puedas ver. Buscar en Amazon, te lo dejaré aquí el enlace donde te invito de verdad que lo puedas ver, y hay un regalo maravilloso, te lo mostraré, lo vas a ver pequeñito, pero bueno, ahí lo ves. Tengo un regalo para que todas las personas que adquieran mi libro trabajen continuamente con este diario reflexivo para la mujer, donde no nada más es un libro donde vas a leer, sino que también te pido que todo lo pongas en práctica. Así que bueno, hay una parte aquí, mira la página 77, me gusta trabajar muchísimo con números maestros, y en la página 77 hablo de estrategia para cuidar la salud mental y física. Te voy a compartir un fragmento donde dice: a un nivel individual, cuidar nuestra salud mental y física como madres requiere que cultivemos una profunda sintonía y compasión hacia nuestro propio ser y nuestras necesidades únicas. En lugar de empujar a través de nuestro malestar o ignorar las señales de que algo anda mal, podemos aprender a acercarnos a nuestro cuerpo y mente con curiosidad, respeto y un compromiso para responder con amor a lo que encontramos allí. No callar todo eso, de verdad, porque nuestro cuerpo somatiza y después nos pasa muchísima factura todo eso. Así que hablar, comentar. Y quiero compartirte por aquí también en la página 44, donde hablo de ser una madre disruptiva es ver el regalo oculto en tu maternidad. Ser consciente de que cada desafío te ofrece la oportunidad de crecer, desarrollarte, tener nuevas experiencias, y empiezas a conectar con el optimismo y te das cuenta de que los problemas pueden resolverse satisfactoriamente. Así que bueno, también quería aprovechar y presentarte mi libro, donde comparto toda mi experiencia como enfermera, toda mi experiencia también en este trayecto de madre, y por supuesto todos los estudios. Me encanta estudiar muchísimo y he hecho cursos de tanto de crecimiento personal como de espiritual, y sobre todo también estudios sobre crianza respetuosa, comunicación no violenta, entre otros cursos que he hecho que me han animado a todo esto. Pero lo que de verdad me ha ayudado muchísimo es a decir: toda esta teoría que sé, a la práctica sé que es un poco difícil y diferente poder implementarlo. Así que de verdad te invito a que puedas entrar a la web que te doy ahí, míralo, ojea un poco y de verdad disfruta de este regalo tan bonito que te doy,
de este diario reflexivo para que lo puedas hacer. Tómate tu tiempo. La escritura terapéutica sana muchísimo. A mí me ayudó muchísimo a dar voz. Cuando escribimos también nos comunicamos y qué importante comunicarte primero contigo misma para luego poder comunicar desde tu vulnerabilidad todo lo que sientes. Muchas veces me dicen es que no me puedo mostrar vulnerable y digo, ¿por qué? ¿Por qué no te puedes mostrar vulnerable? Y aquí quiero hacer un llamado para esto, de verdad, cuida tu salud mental materna. Si me escuchas y no eres mami y conoces una mami, comparte, pero también cuida tu salud mental si eres mujer y sobre todo yo digo, no esperes a ser madre para buscar información sobre todo esto. También invito muchísimo a las mujeres que no son madre a que puedan leerme porque da muchísimo claridad. Yo digo, madre mía, a mí me hubiera gustado que me insistieran en decir, lee un libro de maternidad antes de ser madre y darte cuenta de ese maravilloso regalo que tenemos. Así que muchísimas gracias, espero que te haya gustado este episodio y por supuesto la idea es dar voz a esta salud mental materna y si eres papi también cuida tu salud mental. Yo creo que aquí familiar hay que cuidar la salud mental porque al final estamos para cuidar, para nutrir también a esta nueva almita que ha llegado a nuestra vida. Así que muchísimas gracias, comparte si te gustó el vídeo, dale like y sobre todo comenta. Me encantará leerte qué te ha parecido, si te ha gustado y qué opinas sobre todo este tema. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao y feliz Día de las Madres.